Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Estrenamos el mes, por lo menos en lo laboral, que el mes ya comenzaba ayer domingo. Hoy es lunes, hoy es 2 de marzo de 2026 y esto es Asturias al día. Hoy toca sidra, miel y conflictos laborales. En cuanto a lo primero, sidra, la DOP, sidra de Asturias. Tenemos actualmente 31 llagares inscritos en su consejo regulador, aunque otros 3 tienen ya muy avanzado el proceso de certificación. Tenemos 395 cosecheros que en 2025 entregaron 7,6 millones de kilos de manzana, que sirvieron para acorchar 4,9 millones de botellas. El aumento del 7,3% y un récord histórico para la DOP. Hoy hablamos de sidra de Asturias, en la primera parte de este programa. En la segunda, miel, porque tenemos unos 90 operadores entre envasadores y productores acogidos a la IGP, a la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, que se creaba en 2022 y que desde el 25 tiene el reconocimiento de la Comisión Europea. Y es que la miel europea tiene un paso más que influye también en Asturias. El proyecto Watson. Se trata de un proyecto que permite de forma muy fácil, con un sensor que se aplica, en este caso, a nuestra miel, conocer las capacidades organolépticas de dicha miel y sus componentes, de tal forma que es un paso fundamental para luchar contra el fraude. Y ahora con el tema de Mercosur es un asunto especialmente interesante. Vamos a tener con nosotros a Julio Fernández, el presidente del Consejo Regulador de la IGP Miel de Asturias. Y conflictos laborales. Los 41 trabajadores del Centro Portuario de Empleo de Avilés amenazan con radicalizar la huelga que comenzaban el 16 de febrero contra la intención de las empresas consignatarias de acabar con este modelo de contratación en el puerto avilesino. Estarán con nosotros Manuel Pravia, que es el portavoz de la plantilla del CPE, del Centro Portuario de Empleo de Avilés, y Alberto Paniagua, delegado sindical de esa misma institución. Todo ello en este programa que comienza en estos momentos, Asturias al día, con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al día, con Nacio Varillas. Para hablar de sidra, en esta primera hora tenemos con nosotros a Jorge García, representante en esta charla de los cosecheros, presidente de la DOP Sidra de Asturias. Jorge, buenos días. Buenos días. A Gustavo Costales, Sidra Frutos, en representación de los llagareros. Gustavo, buenos días. Buenos días. A David Castañón, compañero de Les Fartures. ¿Qué tal, David? Encantado de estar aquí contigo. Pues muy prestoso que vinieras a vernos en representación de los consumidores de sidra DOP. Teníamos previsto tener también a Loreto García, de la sidrería El Chaflán, de aquí de Sisión, en este caso en representación de la otra pata de este banco, que son los chigreros. Bueno, por el momento no es posible contar con ella, a ver si somos capaces a que llegue antes de que finalice esta tertulia. La DOP se crea en 2002, las primeras botellas empiezan a etiquetarse al año siguiente, en 2003, no sin la polémica asturiana, ya de por sí cualquier cosa que hacemos siempre tiene polémica, como prácticamente todo lo que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Os pido a los tres una primera toma de contacto, luego vamos a tener tiempo de sobra para hablar de ello, pero ¿cómo está la DOP actualmente? ¿Qué supuso su creación? ¿Y qué consideráis que aporta a la sociedad? Lo que he dicho, después tenemos tiempo para hablar pormenorizadamente, pero una primera toma de contacto. Venga, Jorge, Presi. Bueno, pues 23 años de DOP. ¿Qué aportó cuando cambió totalmente la situación y la coyuntura? Hace 23 años no pasó nada. Yo actualmente, por lo menos, la veo imprescindible y necesaria. Para que podamos para poner sidras de calidad en el mercado, auténticamente 100% asturianas, y sobre todo a lo mejor desde la postura de los productores, estoy seguro que sin el paraguas de la DOP, el cultivo del manzano en Asturias, creo que ya hubiera desaparecido. Y así actualmente nos encontramos también en una situación de cultivo de manzano y sidra muy delicada, y la DOP tiene que
abrazar a los productores de manzano y darle continuidad para que siga existiendo el cultivo en Asturias. ¿Y qué aportó la DOP? Yo sé que actualmente lo que aporta, yo lo que veo, es calidad, calidad y calidad en el mercado, de un producto 100% asturiano. Claro, hace 23 años la situación era totalmente distinta y lo que tú dices, siempre hay polémicas, los principios nunca son fáciles, parece que nació como una contramedida, pero actualmente yo creo que el sector está muchísimo más maduro, la situación de la DOP ha evolucionado en esos 20 años, imagínate que ahora estamos en 5 millones ya de contraetiquetas, yo creo que el sector ha madurado muchísimo, ya no hay tanta polémica y creo que estamos tomando conciencia día a día de que somos todo uno, productores, lagareros, vamos todos en el mismo barco, es todo el mismo sector y las cosas en conjunto se hacen, puedes hacer proyectos de más envergadura y en forma resumida es como lo veo yo. Vale, así lo ven los cosecheros, los productores. Además, tú eres también presidente de Campo Astur, una de las mayores, de hecho la segunda cooperativa agroalimentaria de Asturias, solo por detrás de la central lechera. En el caso de los yagareros, ¿cómo lo veis vosotros? Lo primero que te digo también, una primera toma de contacto, Gustavo. A ver, el balance en estos 23 años está claro que es bastante más positivo de lo que yo creo que se esperaba mismamente hace 10 años, ¿no? Sobre todo los últimos 10 años tuvo un impulso bastante grande en las ventas. Empezó muy poco a poco y sería 2017, por ahí más o menos y tal, sí tuvo un impulso grande y luego ya va creciendo poco a poco. Yo sí, en el año 2015 me dicen que se vende el porcentaje dentro de la sidra natural que se vende la DOP, lo vería casi una utopía. Y ahora sí es verdad que tiene un impacto grande dentro de lo que es el consumo en Asturias. Cuando nació, la dificultad que tenía que era un producto que salía para competir contra sí mismo. Tú haces sidra natural, la haces solo en Asturias, no la haces compitiendo con otras sidras que hacen en otras regiones. Entonces tú hacías para tener un valor añadido con otra vía de producto que se hacía en sidra natural. Por eso costó mucho trabajo, yo creo, diferenciar lo que son las dos vías que hay en el mercado, ¿no? Luego sí consiguió esa subida que te digo en el año 2000, yo creo que fue el año 2017. Y estamos en unas cifras que son muy buenas. Como dijo él, el mayor impacto que tuvo para nosotros dentro de los tres sectores, que somos la hostelería, los yagares y los cosecheros, fue los cosecheros. Lo que dijo él ahora es verdad. Si no llegara a haber denominación de origen, yo creo que ya no habría manzana en Asturias prácticamente. Entre otras cosas por el cambio social que está habiendo. El sector primario está abandonado prácticamente, sea mar, sea campo. Y eso es lo que hizo que ese pequeño valor añadido, esa apuesta que hubo parte de cosecheros, pues todavía lo haya. Y además es una manera de arraigar un poco en ese sector, ¿no? Entonces, a ver, sí es cierto que la subida ahora tiene un techo que es la producción de manzana que hay. Entonces, ahí es el reto siguiente que tenemos, ¿no? Ahora conseguir que después haya más manzana y luego a partir de ahí conseguir que se venda más también. Vale, esta es la postura, el punto de vista de los yagareros. Y todo esto no funciona si no hay gente que lo beba. Hombre, no quiere decir que David lo beba todo. Casi todo, ¿eh? Casi todo. Pero, ¿cómo consideres, tú eres experto del ámbito tanto de la comida como de la bebida en Asturias, tienes el programa Les Fartures en esta casa en RPA, ¿cómo consideres que impactó en el mercado y en este caso en el consumidor último la DOP Sidra de Asturias? Lo primero, que me pongáis a mí aquí como representante de los beceros con toda la gente que consume sidra en Asturias me parece una responsabilidad enorme, porque bueno, los yagareros al final conócense casi todos, cosecheros también casi todos, pero los consumidores son millones. A ver, yo es verdad que la DOP asumíla con normalidad, porque cuando ya de chavales empezamos a beber sidra, todo un poco la polemiquina de ponerles etiquetas y esas cosas, como que me quedaba ya un poco yoñe, ¿no? No me tocó de mano, entonces yo ya lo asumí con normalidad. Yo sí que veo, estoy con Gustavo, que de unos años para acá, y creo que gracias a las buenas campañas de comunicación que está haciendo la DOP, está mucho más normalizado y extremase mucho mejor lo que lleva la sidra de denominación de la sidra natural o
o de la sidra de selección. Tú antes, cuando llegabas a un chigre y pedías sidra DOP, da 20 o 3 cosas, o no. Ya pasó la semana pasada. A mí personalmente Bueno, pasóme todavía ese fin de semana pasado. Yo sí que veo que poco a poco todo el mundo va teniendo más claro lo que... Y también creo que todo el mundo va viendo necesario que consumamos sidra 100% asturiana, certificada. No solo, por chauvinismo, porque queremos mucho esto, sino por lo que estáis diciendo, porque hay una forma de afitar, de fichar, de caltener el sector primario asturiano. Entonces, si tenemos que pagar unos centiminos más, que supongo que falaremos de eso también, si tenemos que pagar un poco más para favorecer la producción asturiana, yo creo que los propios asturianos somos los que tenemos que arrimar ahí el yombo. Vale. ¿Para qué vale un consejo regulador? Vamos a explicarlo, Jorge, porque a veces utilizamos términos que nuestros oyentes, nuestros espectadores quizás no conozcan. Tenemos una denominación de origen protegida, una DOP. Pero, ¿para qué sirve el Consejo Regulador? ¿Qué funciones tiene? El Consejo Regulador está formado mitad y mitad por lagareros y por cosecheros, a partes iguales. Y las funciones principales del Consejo Regulador son dos y muy sencillas. Una es el control del producto, control de la calidad, asegurar que el producto está hecho hay una trazabilidad desde la pumarada, manzana 100% asturiana, y cumple todos los márgenes de calidad cuando llega al mercado, pasando por catas de profesionales muy serias y antes de dar el visto bueno. Por una parte es el control de la calidad del producto. Yo creo que esa parte él ya la hace muy bien y tiene una estructura asentada de años y la hace fenomenalmente bien. Y la otra parte importante es la promoción. Tiene que dedicarse, lo decía David ahora Castañón, casi a informar de las diferencias de lo que es la DOP. Mucha gente no lo sabe, lo confunde. Pues campañas de promoción, como la que se está haciendo ahora de Se Nota, Nótese. Esas dos son las principales funciones del Consejo Regulador. En la defensa también de la marca. Control de calidad, y tiene que defender la marca. Si hay intrusismo de cualquier otra marca, es una marca con protección europea, cualquier producto en toda la comunidad no se puede utilizar el nombre de Asturias, porque ya lo lleva Sidra de Asturias, es el nombre de la DOP. Y entonces, resumiendo, control y defensa de la marca y promoción. Y en la situación que estamos ahora, después de esos 23 años y la evolución, yo creo que estamos en una situación muy buena, y de todo el sector, y gracias a los antecedentes y todo lo que trabajaron, pues yo creo que nos centramos, y yo creo que tenemos ya nota en la parte control, defensa, y tenemos que centrarnos en acertar en la promoción. Es la palanca que yo creo que necesitan los lagares, que al final son los que venden la sidra en el mercado. El Consejo Regulador está para ayudar, está para sumar. ¿Qué necesitan los lagares para coger más cuota de mercado? ¿Qué necesitan un dinamizador del sector? Yo lo veo así. Porque ahora mismo, Gustavo, podéis intervenir cuando queráis, no hace falta que os dé yo paso, ¿vale? Y me interrumpís a mí con total libertad. Gustavo, ahora mismo, en tu caso, sidra frutos, pero no sé si, supongo que es representativo también de todo el sector de llagareros, de los 30 y tantos, de los 31, dentro de poco 34, que estáis dentro de la DOP. ¿Cuánto supone la venta de sidra de denominación sobre el resto de productos que tenéis? Sobre el total puede ser un 20-25%. Yo calculo que estaremos por hablando de esas cifras. Te digo que eso, hablar hace unos años de esas cifras era utópico total, era una cosa que... Y lo que sí es cierto, que lo estamos hablando, que va subiendo el consumo de sidra con denominación de origen, está subiendo dentro de un marco y de una tarta que cada vez es más pequeña, porque el consumo por diferentes circunstancias en general baja, pero baja en general de todo. La hostelería está sufriendo cambios que hacen que repercutan de manera negativa a la hora de vender en general, porque los horarios son los que son, ya no son los de antes. Yo no estoy quejándome de los horarios, yo estoy diciendo que tenemos unas nuevas normas de juego a las que tenemos que adaptarnos. No es lo mismo que una sidrería abra todos los días X horas al día, a que abra 2 días, a que descanse 2 días o 2 días y medio y cierre por la tarde, y a las 11:30 de las 12 de la noche se haya acabado ya el tema. Antes eso era impensable también.
los años 2000, estábamos a la 1 de la mañana bebiendo sidra en las sidrerías todavía, ¿no? Luego también hay otra cosa que es mano de obra es difícil de conseguir en la hostelería. Entonces, conseguir escanciadores tal. Entonces, eso hace que tú tengas unas circunstancias en el juego del mercado que son más negativas, y dentro de eso de la denominación de origen consigue subir, o sea, dentro de la cuota de mercado que hay. Entonces, por eso te digo que el impacto de la denominación de origen dentro de nuestro sector es más importante todavía de lo que parece. Claro, me llama la atención cuando decías tú hace unos minutinos, que competíais contra vosotros mismos. Sí, claro. Porque claro, tenéis dentro de los Llagares al menos 3 tipos de sidra, ¿no? La sidra natural, vamos a decir, entre comillas, normal, la sidra DOP, y luego esta sidra de nueva expresión, sidra filtrada, podemos llamarlo. Sí, pero el impacto es menor, ¿eh? El mayor siempre es entre la sidra de escanciado. Lo que no se escancia, también sería muy interesante conseguir ahí más, abrir un poco más de mercado y tal. Lo que pasa que es verdad que es difícil, porque ahí hay que hacer un hábito de consumo que no hay. Claro. Nosotros tenemos un hábito de consumo en lo que es la sidra de escanciado. Entonces ahí, pero ¿qué es lo que me preguntabas del...? Sí, no, respecto a la competencia con Sí, nosotros competimos con nosotros mismos, lo que te digo. Nosotros la dificultad que teníamos era que tienes que diferenciarte dentro de ti mismo. Tú tienes dentro de la región, nosotros mismos, aunque sea que diferentes marcas, pero abrir un mercado. Antes había una línea sola de consumo en la sidra de escanciado, y ahora hay 2 o 3, ¿no? Pues por eso la inmensa mayoría de los Llagares optáis por cambiar directamente el nombre y que se sepa que la sidra... Al principio eran... Bueno, eso ya era obligatorio al principio. Era al principio obligatorio. Yo, cuando se dejó ya mantener el nombre, que ya era un error mayúsculo. O sea, ahora ya es verdad que ya cambió, pero tú imagínate Frutos peleando con otra marca creada por Frutos. Entonces, yo era un poco sin sentido. Yo en mi caso sí mantuve G. Costales, pero bueno, era una cuestión porque también era identificativa de la familia. Frutos era mi bisabuelo, que era fructuoso, y luego mi padre, mi abuelo y yo somos Gustavo Costales. Entonces, por eso yo mantuve el tema, porque bueno, identifica bien lo que es el Llagar y tampoco... Pero sí. Un comentario, sí. Decía Gustavo, y con todo criterio, pero tenemos 2 productos en la denominación de origen. Sidra natural, que representa pues casi el 96-97% de todo. El mercado es interior, es asturiano principalmente, pero está el otro producto, es la sidra natural, espumosa o brut, como la quieras llamar, que solo la elaboran ahora 7 lagares, pero bueno, esa tiene un potencial, tiene otro mercado distinto y tiene un potencial y un producto exquisito. Pero bueno, ahora mismo... y yo entiendo la dificultad de vender todo, las campañas que haga el Consejo Regulador, si es para echarles una mano a los lagares, que conquisten mercados. Y yo veo que si apuestan por la sidra DOP, bueno, pues deberían de tener algo más de valor añadido en ese producto, que les salga rentable. Y entonces por ahí para seguir un crecimiento sostenido. Y ese valor añadido sería pagando más la botella, ¿por dónde iría? Porque al final el valor añadido siempre son perres. Siempre el valor añadido ya se paga más la botella, sí, hombre, 50 céntimos, 60, que es lo mismo, casi el precio, eso no hay una distinción muy grande, pero eso, bueno, permite un poco más de margen, creo, y por eso pueden apostar, que lo confirme él, pueden apostar por la sidra con denominación de origen. Sí, a ver, la diferencia de precio es muy pequeña. O sea, realmente lo que pasa es que la sidra tiene una cultura tan propia. De hecho, la UNESCO acaba de reconocer como una cultura muy regional a nuestra, que además yo creo que no habrá en el mundo, yo creo que no lo hay, un producto tan vinculado a una región como son la sidra y Asturias, y es muy difícil que lo vaya a haber. Entonces tú tienes una cultura propia dentro del mundo de la sidra que hace que sea que desarrolló lo que es la sidra de escanciado, y tiene sus propias normas, tiene sus códigos. En el mercado tiene sus códigos. Siempre costó lo mismo una sidra que otra. Tú ibas a tomar una botella de sidra, pues en La Felguera, en Oviedo y en Gijón era lo mismo. Vas al centro y vas al llano lo mismo. Y ahora hay una diferencia de unos céntimos. Pero son unos céntimos, es muy pequeña. Esa diferencia de céntimos vale, porque estamos hablando de un volumen dentro de lo que es la región que es grande. Pero sí tenemos que conseguir avanzar en eso para repartir esas ganancias entre todos. Vamos, tiene que ser los hosteleros, los llagareros y los cosecheros, por supuesto. Porque es que los cosecheros además están en una situación que por una parte tienen que conseguir el mayor beneficio por la vía económica, y por otra también intentar, yo creo que es una opinión mía personal, aumentar rendimientos por hectárea también. Claro. Porque hay otra manera de darle valor añadido que no sea subiendo el precio de la botella. Los 3, pregunto. No. ¿Actualmente se os ocurre alguna forma de decir, no sé, podemos
implementar alguna otra forma de... Bueno, ahí esto vosotros sabéis más que yo de esto, pero del mundo de la sidra siempre se está intentando un poco, a veces, yo creo que de forma errónea, imitar también el mundo del vino, ¿no? Entonces lo de sacar una sidra monovarietal con una sola variedad de manzana, y por eso digo que ellos saben más que yo de esto, que hasta ahora nadie pudo sacarla con ella porque no hay una sola manzana perfecta y durante miles de años mezclamos distintas variedades de manzanas por una razón, o sacar sidra por Pumaráes subiendo un poco el precio de una forma un poco más exclusiva. Hay gente que fala un poco en esos términos, pero bueno, yo creo que tampoco sería una opción muy mayoritaria aquí. No, y aparte que eso siempre vas por aumentar el valor del producto, por una diferenciación. Entonces, tú tienes que, si diferencias el producto, va a ser para cobrar un poco más en ese producto, que estamos hablando siempre de una cosa que 10 céntimos. ¿No? A ver, el precio medio más o menos... Hay una cuestión clara, hombre. La sidra, la diferencia que hay de precio es muy poca. Y para mí es todavía un producto barato, la sidra. La forma de servirla, bien escanciada, todavía es un producto barato. Y yo creo que, bueno, tiene ahí esa margen de diferenciación y sobre todo, ¿qué apreciamos de ello? ¿Qué apreciamos? ¿Cuál es ese valor añadido? Pues yo te lo digo, yo voy a una sidrería y es la calidad, hombre. Y es un acierto. Eliges esa denominación de origen ahora mismo en el mercado. Pues las marcas de denominación de origen, yo personalmente, también soy el presidente, pero como consumidor creo que marcan una referencia. Bueno, yo creo que ahora mismo entre los consumidores ya empezamos a tener, muy claro, por lo menos los que estamos un poquitín más cercanos al tema, ¿no? Esa diferencia que puede haber entre uno y otro, y ya vamos a la barra y decimos, oye, ponme DOP. Ya lo pides de forma directa. Porque, y faltanos aquí ahora Loreto en representación de los chigreros, porque estaría muy bien que nos diera ella la su versión también. Cuando vas a la barra, si no pides de forma exclusiva, de forma clara, DOP, lo que te ponen y la sidra natural, la sidra de toda la vida, vamos a decir. Bueno, ahora pregunten mucho, ¿eh? Sí. En las sidrerías ahora, yo sí es cierto que cada vez va entrando más la información al consumidor, dice las marcas o los tipos de sidra que tienen y tal, sí pasa bastante. Vale. Yo creo que de mano te ponen la que da más rendimiento al chigrero, lo de toda la vida. Entonces, la que da más rendimiento al chigrero siempre hay el llagar, que te lo porque lo que mucha gente no sabe es que cada llagar, más o menos, ya que es verdad que hay diferencias pequeñas de precio, pero cada llagar marca un precio. No todos los llagares venden la sidra al chigre al mismo precio. Otra cosa es que luego a nosotros los consumidores sí nos llega más o menos al mismo precio. Entonces, al final, el chigrero va a venderte la que dé mayor rendimiento. Y hay llagares pues que te pagan les valses, otros les teles, otros que te piden exclusividad, nada más. Pasa un poco también como las cervezas. Sí. Esto y el mercado, ¿no? Y eso está pasando también en el mundo de la sidra. Bueno, pero lo nuestro pasa menos que la cerveza, eso. Estás dando sí, pasa menos porque menos perros, somos más pequeñinos. Somos más pequeñinos. Toma nota, me está apuntando ahí que son... No, y es que... bueno, falta Loreto aquí para decir tal. Pero sí es, a ver, una parte muy importante dentro de lo nuestro también, a la hora de valorar el producto y el escanciado, o sea, el chigrero que sepa tratar ese producto bien y luego de la información adecuada también esa parte es fundamental. O sea, claro, pero cuéstate lo mismo la botella, echándote lo curioso que... Claro, por eso digo yo que los códigos... O simplemente poniéndolo encima de la mesa. Tú los códigos, yo cuando vinieron estos reuniones para acá, yo quedé alucinados, porque los códigos que tenemos nosotros de consumo son... Yo creo que no pasa ningún producto más. Tú que tengas, lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? Tú tengas el mismo precio por un escanciado que por otro, al final entra en tu criterio el escoger el local al que vas tú por tus decisiones que tomes. Al final, decir, voy a este porque me gusta por esto y por esto. Pero en el vino no pasa. Muchas veces nos comparamos con el vino, pero lo nuestro tiene mucho que ver con el vino en una cosa, que es un producto de la fermentación del mosto de un fruto, ¿no? A partir de ahí, tiene cosas que se parecen, pero luego se van distanciando cada vez más. O sea, inicia en un punto y luego las dos líneas que salen se van separando cada vez más. Y entonces eso nosotros, los códigos de la sidra a la hora de valorarlo, cómo son los precios, cómo son tal, son muy propios, son nuestros. Se desarrolló a lo largo de 100 y pico años de consumo de una manera en la que la gente no diferencia
Bueno, pues por ejemplo, lo que decías tú de los que es poco precio, ¿no? Claro, pero eso siempre es relativo. Tú, 1 euro de 30 es es poca diferencia. 1 euro de 2 Claro, es el 50%. claro. Entonces, para nosotros, esos 10 céntimos o 20 céntimos que se suben cada vez son mucho. Claro. Supone mucho. Y tú si marcas una diferencia de una sidra que esté en 4 euros, otra en 4,70 y otra en 5, la de 5, dices tú es 1 euro, es muy poco. Pero es 1 euro de 5, entonces realmente es mucho. Y a nosotros nos repercute positivamente. Ujú. Nos repercute muy positivamente. Porque ahora mismo la botella normal, vamos a decir, sidra normal, siempre entrecomillado, estaría, ¿qué? ¿Por 3,5 más o menos en el Chile? No, 4. Yo creo que ahora está en torno a los Sí. 3,80, 3,90, 4. 4,20, Y la DOP varía entre 4 y 5, 4,50 y 5. 5, más o menos, ¿no? 4,40, 4,30. Bueno, ahí sí. La ahí- cuenca minera resiste y es más barata, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo veo todavía en la cuenca botellas de sidra natural a 3,20 y sidra DOP a menos de 4 euros. 3,20 escanciada. Sí, sí. Claro, pues eso sí, muy barato, sí. Sí, he tirado de Eso, precio. muy barato, a ver, cada uno en su casa lo que quiere, es evidente. Eso no Bueno, no en quita- hielo normal, ¿eh? Y una excepción. Pero a ver, Vamos a ese debate. Al tema de que te echen la sidra, que te lo echen curioso, evidentemente que te dé una temperatura adecuada, que va muy razonable, pero que no siempre ocurre. Puedes y que no encontrar es fácil, sidra. la temperatura adecuada no Claro. es fácil tampoco. Puedes encontrar sidra caliente o sidra xelao directamente, que no puedes ni siquiera tener en la boca porque te mancan los dientes, ¿no? Entre uno y otro. Y lástima que no te haga aquí la del chaflán, hombre, que no te aquí Loreto. Échalo muy bien, ¿eh? Porque sí, por supuesto, y mantiene esa idea que Y un ya que tenía en el madreñero antes en la Pola y ahora en Sisión. Tendríamos que tener, que era un proyecto que se lanzó en su día en el Principado, una etiquetina, pero también para los chigres. Quiero decirte, aquí vas a topar un buen trato a la sidra. Digo voslo porque el que es sidrero ya sabe dónde tiene que ir, pero el que llega nuevo a un sitio, aunque sea sidrero y no es su sitio habitual, no tiene por qué saber cómo se trata la sidra. ¿Y qué faes? Cuando te lo ponen encima de la mesa, dices, no, bueno, chaval, marcho. A ver, yo aquí veo varios problemas. Lo primero, había una marca de calidad que era Sidrerías de Asturias, creo que Sidrerías era, de ¿no? Asturias, sí, Y es verdad que se deseó morrer. Empezaron a invertir perras ahí y al final no sé muy bien en qué quedó. Empezaron como 20 y ahora no sé si son 50, 60. Hay una web, sigue existiendo, pero... Y respecto tenemos un problema de... Tú, para abrir una sidrería, según el BOPA, tienes que echar sidra en algún punto de la sidrería. O sea, esas son las normas. Y hay muchos sitios que no lo están cumpliendo. A mí me parece bien que una cafetería te traiga una botella de sidra de la nevera y con un tapón o un chisquero eléctrico de estos y que se llame cafetería. Pero no se puede llamar sidrería. En una sidrería, en algún punto, aunque sea en la barra o en el comedor, donde quieras, en algún punto hay que echar la sidra. Y ya sería perfecto que se echara en todos los puntos de la sidra. Pero eso no pasa, ¿eh? Claro, pero eso es un problema legal, que hay que empezar a cuidarlo. Si Tendría queremos que- caltener la imagen y queremos caltener, pues que la sidra sea patrimonio de la humanidad, porque no oye solo por la forma de elaborarlo, oye también por la forma de consumirlo. Tendría que meterse también la DOP en eso, tendría que ser, igual, quizás, no sé, más, presionar más. Bueno, no creo que sea papel de la DOP, pero bueno, mi opinión yo la tengo muy clara, a lo mejor como consumidor. Aquel establecimiento hostelero que lleve la palabra sidrería, yo no puedo entender que no te escancien la sidra como Dios manda, además como Dios manda, porque se llama sidrería. Y después tampoco hay que ser aquí una dicotomía blanco y negro. Hay muchos otros tipos de establecimiento, o ese mismo, en otra parte del local, y donde puedes estar muy a gusto y no te lo tienen por qué escanciar. Puedes estar en una terraza, puedes estar en un comedor y disfrutando de una buenísima sidra, bueno, pues con lo que hay, sin escanciar. Pero lo que es en una sidrería, que se llame sidrería, vamos, que te tienen que escanciar la sidra, y tampoco me cuesta muchísimo entender, me cuesta muchísimo entender que vayas a una sidrería que se llame sidrería y no tengas para elegir 3 tipos de sidra o 4. DOP, no DOP, lo que quieras. Pero el consumidor tiene que... suma, es que suma. Tú tienes unos gustos y el otro tiene otros. Y yo no entiendo todavía que hay establecimientos, bueno, que no escancien la sidra en sidrerías, pero que no tengan sidra DOP. Pero si es que suma. Ahí va a ir unos extractos que lo va a demandar. ¿Cómo no lo tienes? Me cuesta muchísimo entenderlo. Y que vengan nuestros turistas y que nos prueben, es como si vienen aquí a probar un queso Cabrales falso, no sé.
no lo entiendo muy mal. Yo cuando voy a otro lugar quiero probar los productos de aquella tierra y aquí en Asturias somos un poco especiales para eso. Pero bueno, creo que estamos evolucionando positivamente, ¿eh? Y por ahí la formación y la educación de todos, ya sabemos cada vez más la trascendencia que tiene cuando nos tomamos una botella de sidra de Asturias, ¿eh? ¿Cómo funciona eso, Gustavo? Porque vosotros sois llagareros, cuando vais a un chigre y ofrecéis los productos que tengáis, entiendo que no es un acuerdo de hoy para mañana, sino que se mantiene en el tiempo, como bien decía también antes David, incluye muchísimas otras cosas, bueno, como cualquier suministrador, ¿no? ¿Cómo actuáis habitualmente? No, a ver, tú cuando vas a las sirerías, hay diferentes tipos de sirerías que trabajan la sidra de una manera. Hablando del tema de la sirería, yo creo que más que poner una placa afuera, se trata de que se ponga un criterio muy básico, muy fundamental, que ya le he escanciado para poner el letrero de sirería y ya está. O sea, sirería fulanito, y tú pones un criterio definido escanciado, que es lo que hace diferente a nuestro producto de todo, que es el escanciado y ya está. No, yo creo que es muy sencillo eso, no requiere complicarse mucho más la vida tampoco. Tú cuando vas a las sirerías, tienes sirerías que compran a ti solo, tienes sirerías que compran a 2 o 3 marcas seguras y otras que rotan palos. Entonces tú cuando tienes sirerías que roten palos, pues vas allí, dejas unas botellas de prueba, o van al llegar a probarte la sidra, dicen quiero de este y quiero del otro y tal. Eso todavía existe y existen bastantes, no es que existan pocos. Entonces tú ahí tienes diferentes maneras de enfrentarte a lo que hay el mercado a la hora de vender sidra. El mercado tienes que conocerlo fundamentalmente saliendo tú. Tú, igual que bebemos sidra, también los llagareros, bebemoslo mucho también en las sirerías, te digo, aparte en el llagar y tal. ¿Por qué? Porque tienes que salir mucho para conocer el mercado. Luego, la sirería también tiene que diferenciarse de una manera, lo que decís es la temperatura de la sidra, por ejemplo. Una temperatura adecuada de la sidra depende de la sidra. 2 grados de temperatura marca mucha diferencia para una sidra que te pide, por ejemplo, 13 grados, a otra que te pide 12, otra que te pide 14. Vale. Son 2 grados, pero son 2 grados que tú si quieres retener un poco de carbónico, pues la tienes que poner a 12. Si quieres que exprese un poco más porque no tiene mucho carbónico, 14. Entonces, eso hay que tener criterio para hacerlo también, ese trabajo. Esas sirerías, al final, ¿qué pasa? Que lo selecciona el cliente. El cliente sabe que ahí, pues bueno, trata bien la sidra, escancia bien la sidra, pone buena temperatura, tiene un interés por conocer el producto que lleve tal. Entonces, tú como bebedor de sidra, que pasa lo mismo que nosotros. O sea, el que bebe sidra sale a las sirerías y bebe sidra y coge una experiencia. Esa experiencia es la que hace que le haga seleccionar. Pero sí el bebedor más o menos habitual, y el bebedor, vamos a decir, de casa. Pero el que viene de fuera, que comentabas tú antes, Jorge, vale, que cada vez hay más turista que quiere un producto que lleve único en el mundo. Y que no sabe a qué se va a enfrentar. ¿Qué más? Si llega de aquí en Nuevo Asturias y ponen la botella con el corcho recortado para que lo eche él, dirá, bueno, pues esto es lo normal. Mira, yo ahí sí que creo que uno de los pates del banco que va a salvar el escanciado y el turismo, porque el turista que viene lo que quiere es que la echen. Tú si vas a las calles más turísticas de Asturias, donde hay sidrerías, entonces echen sidra. Y es más, está perdiéndose un poco más en la sidrería de barrio por, bueno, lo que falaba antes Gustavo, ¿no? Recorte de personal o no hay personal especializado, o a veces también por raterío del chigrero, que también pasa, ¿eh? Pero tú vas a Gascona o las principales calles de si son turistas y normalmente echan sidra. Pónentela como un témpano, eso sí es verdad. Y el turista sigue pensando que la sidra hay que beberla de trago como si fuera un chupito tequila, que eso también es otro problema de comunicación nuestro, que tenemos que decirles cómo hay que beberlo para que la valoren, porque no lleve una cosa por la yiturcia de chalo que te lo ofrezcan y tal. No, oye, que tienen que gustarlos, porque yo creo que cualquier persona normal que le ofrezcas con un buen producto y bien echado, la sidra gusta. O sea, no hay a un público muy mayoritario y va a gustar. Entonces también hay que enseñar a la gente que a veces somos los propios asturianos más fatos. Mira, que pone la sidra como está tomándola como si fuera un cacharro. Bueno, pues también es responsabilidad nuestra explicáoslo, claro. Ahí no has aprendido. Y un producto tan peculiar que tú, es verdad que una persona de fuera, yo alguna vez que hice visitas allí en el Llagar, yo al final cogí una botella de sidra y yo decía a ellos allí, bueno, ahora voy a enseñaros cómo enfrentaros a una botella de sidra en una sirería. Entonces, lo primero que hacía era no escanciar y luego escanciar para que viesen la diferencia. Y les decía que bebiesen saboreando los pequeños sorbos que el vaso permitía meterles narices allá. Nos gusta meterles narices en casa del vecino, pues aquí puedes meterles narices bien dentro del vaso para olerlo, huéleslo, visualices
y bebes poco a poco. Si ves que los culetes resulten grandes para como los vemos aquí, pídelo un poco más pequeño, pero bebe en pequeños sorbos y saboreando. Tú detente a beber el culete y saboreándolo. Lo que pasa es que, a ver, nosotros también tenemos que ser conscientes de la realidad. Y es muy difícil que una persona que no vio una botella sira en su vida vaya a saber coger un vaso y saber beberlo, ¿no? Y es muy difícil porque tiene un ritual que y. Entonces, esa persona... Lo que sí pasa con respecto a hace unos años y es que ahora, efectivamente, ahora... También te digo que no es tan complicado. Yo lo primero observar que hago cuando llego a un sitio y nuevo y ponerme en una esquinina Observar. y ver un poco a los beceros y los parroquianos lo que faen y imitarlos. Tampoco es tan complicado, que hay algunos del centro de la meseta que parece que ellos cuesta mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, sí es verdad que ellos ponen mucha voluntad porque gusta a ellos gusta a ellos lo que ven. Y luego, con respecto a hace unos años, pasa otra cosa, que el producto gusta a ellos porque la sira es un producto ácido que muchas veces choca, ¿no?, con lo que estamos acostumbrados a beber habitualmente lo que hay de oferta para el consumidor. Pero hace unos años era un producto que era más difícil hasta que llegó la revolución industrial a los Jägares, ¿no?, que fue en los 80 y los 90, y a través de los grupos de frío, la maquinaria que tenemos y tal, pues consigues una calidad más igualada. Tú tienes es muy difícil que ahora ves una sira muerta en el mercado, eso antes pasaba habitualmente en verano. Entonces la gente bien y bueno, pues le gusta, es refrescante, está bien y tal. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos que tienen que ver, fijarse y ver lo que tú decías, ¿no? Pues preguntes, tú, el que está al lado muchas veces dice, yo también, bébelo de una vez, tienes que beberlo poco a poco, tienes que tal. Entonces infórmelo. Y de esa manera les va gustando más. Bueno, la primera vez que lo beben es muy difícil y inevitable que tú veas una persona con un vaso en la mano alguna vez que pise que como el vino. Eso es inevitable. Esa persona dentro de una semana pues ya lo beberá como tiene que beberlo. Claro. Bueno, vamos a abrir otro aspecto más de la conversación, si vos parece bien. Decía yo al principio que hay 3 Jägares, Jorge, que están a punto de entrar en la DOP. Igualaríamos así el máximo histórico, 34, que se alcanzó en 2021. Hay de todas formas 106 Jägares inscritos en Asturias como empresa, de los que alrededor de 90 están activos. Es decir, actualmente solo algo más de un tercio forman parte de la denominación. ¿Esos datos de cuándo son? De ayer. De ayer. Yo, según mis cuentas, si era que hacemos, los Jägares que hacemos ir a todos los años somos 42, 43. Que estéis pasa que igual estás contando... Sí. Igual estás contando Jägares muy pequeños, muy... Que estén inscritos, según datos del Gobierno del Principado de ayer por la noche, que estuve preparando la entrevista, ayer domingo, chavales. Miráis lo que vos quiero. Funcionarios trabajando de domingo. ¿Te das cuenta? Hay 106 exactamente y 91 están activos. Y lo que dice Jorge, igual son productores muy chiquitinos que tienen la licencia para hacerlo y que igual no ponen en el mercado prácticamente nada. Bueno, luego ya hay miles que son los Jägares caseros. Eso fue otra cosa que tuvo un impulso, que es un espectáculo, la sidra casera. Eso es. Yo inicio me quedo con 34, que están a punto de... Puedes decir 34 ya, que es el récord histórico en lagares. Y además los principales lagares, quitando excepción, están todos ahí. Y además aumentando año tras año la producción de sidra Asturias. Eso, la línea es ascendente, es la real, la que hay ahora mismo. De esos 100 y pico, 90, seguro que hay lagares muy pequeños, con actividad muy limitada y que no están en el mercado normalmente. Vale. Está bien el matiz, porque al fin y al cabo para eso estamos aquí, para que maticemos lo que afirmamos. Respecto a los canales de comercialización, datos de la propia DOP, el 82% de las ventas corresponden al canal hostelero, el 8% al sector de la distribución de la alimentación y el 10% restante a la venta directa en el propio Jägar. ¿Qué espacio queda para la internacionalización? ¿Te hago un matiz? Sí. Pues son datos correctísimos. Y son vuestros mirados de ayer también. Y actual estás muy bien documentado, pero esos son referentes a la sidra natural. Ah, vale. Desconfiar. La DOP tiene el otro producto que yo antes hice mención de él, que es la sidra natural espumosa o brut, que es minoritaria porque es un 3% todavía. Ahí se invierte totalmente los canales, ¿no? Es el exterior, no es la hostelería, es totalmente el inverso. Y bueno, es un producto, aquí hablamos sobre todo de sidra natural en esta tertulia, pero para mí es un producto, ahora mismo lo están haciendo 7 lagares, hay 9 marcas en el mercado. Y es un producto para descubrir y es un producto con muchísima proyección, desde mi punto de vista. Tenemos que también acostumbrarnos en todas esas celebraciones que tenemos a lo largo del año a sacar la copa y brindar con sidra de Asturias.
tiene varias ventajas, que también lo tiene la sidra natural, ¿eh? Es que tiene poco alcohol, que hoy en día es una ventaja tremenda. Tiene la mitad de alcohol que un cava, bendito sea. Pues mira, puedes beber casi el doble. La celiaquía puede tomar tiene sidra, muchas claro. cualidades, igual que la sidra. Cuando tiene la aceptación en la hostelería, los que vienen de afuera, una botella de sidra da para mucho, y además no tiene mucho alcohol. La aceptas también por eso, ¿eh? Oye, antes de que se me olvide, que lo tenía apuntado y cambié yo de palo, y nunca mejor dicho, hablando de sidra, el tema de brindar con un culete No, de sidra no. natural, DOP o no. Que se está poniendo de moda entre los nuestros políticos. O sea, el tema de decir, coño, si estamos vendiendo sidra, echado bien, que espalme la sidra, que se beba cuando se tienen el puntín de bebida y estamos esperando a que una docena de ellos estén con el culete en la mano para brindar, ¿no os parece un poco extraño, David? Bueno, a ver, sobre eso podríamos también hablar mucho. Si la sidra es patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que decíamos antes, no es solo por la forma de elaborarlo, por la forma de beberlo. Hay una serie de costumbres también que nos fueron llevando a un consumo óptimo y de por qué hay que hacer las cosas. Las repugnancias que decimos los consumidores al resto de las personas cuando lo hacen mal, para que melloren y para que mejore la sociedad en general. Una sociedad con un buen consumo de sidra, yo creo que una sociedad mejor en general. Y eso requiere también decirles cosas con el vocabulario que tienen, que eso es algo que nos tenemos los propios asturianos que decir. No, las palabras no son gratuitas, y si tenemos un vocabulario propio en el mundo de la sidra y un vocabulario propio en asturiano. Y hay que empezar a decirles cosas, porque cuando viene alguien de fuera y no sabe lo que lo suele preguntar, que yo creo que es parte del atractivo, para que tú cuando vuelvas para casa, vuelvas con ello aprendido y con una experiencia propia. Y esas cosas yo creo que son las que nos diferencian, y nosotros tenemos que empezar también a creérnoslo para poder venderlo mejor. Lo de brindar con la sidra, no es por no brindar, puedes brindar con una copa de sidra brut, pero es porque lo que decía antes Gustavo, pierdes el carbónico y la sidra acaba muriendo. Y oye, pues tómalo para la gracia, para ver cómo llega, o para la semilla de los políticos, pero no es el consumo óptimo de sidra. Bueno, brindarse después de beberlo, ya está. Pero- Con el vaso. Claro. Bueno, Beberlo y lo, brindar así. lo acabas de decir tú, ¿eh? Es la semilla, es la imagen. Sí. Eso ellos esperan para la imagen, y es una imagen de apoyo al sector, ¿eh? Hay que Bueno, pero no agradecerlo solo también, políticos. hay que agradecer. Hasta va 4 días, en cualquier acto oficial, había lo que llaman el vino español, que no era ni vino asturiano. Ese es un tema que Claro, de imagen impacta. O sea, efectivamente. Pon a alguien ahí echando un culete de sidra, que si es lo visual, y es un símbolo que no hace falta ni entenderse en el mismo idioma. O sea, tú cuando ves a alguien echar un brazo arriba, todo el mundo ya está identificando Asturias. Y eso es algo que la marca más gratuita que tenemos de promoción exterior ahora mismo. Sí, por la razón que sea, aquí desarrollóse un producto con una cultura propia que es única. Es que y lo que dices tú, es muy identificativa. Asturias tiene muchas cosas que son identificativas, pero ya que lo de la sidra Usar cata de sidra, decir culines, o sea, hay un montón de cosas que tú ves que dices, ir de sidras, esta gente que dice ir de sidras, vamos mal, Pere. Sí, ¿no? Hablar de bodegas en vez de Bodegas, llamares. eso ya. Claro. Sí. De caldos. Sí. Esas cosas que, bueno, al fin y al cabo, la cultura preponderante del vino que en ocasiones nos come también. A ver, competencia de otras comunidades autónomas, que tenía también apuntado aquí. Jorge, a ver, tenéis una DOP que sirve también para eso, ¿no? Para defender el producto, que sea de calidad, que cumpla todos los estándares, pero además se defiende de la competencia de otras entidades. Pero bueno, cualquiera de nuestros oyentes y de nuestros espectadores sabe que tanto los vascos, los cántabros, incluso ya los gallegos también, empiezan a utilizar algunos conceptos que son nuestros. ¿Cómo lo afrontáis desde la DOP? Bueno, la DOP, la marca, protege esta cuestión, como decíamos antes, se encarga de la calidad, pero también de la protección de la marca. Ninguna de estas sidras puede llevar el apellido Sidra Asturias. Y cumpliendo eso, yo no veo ningún más problema. Son productos distintos, la cultura vasca es distinta, tiene su cabida, y yo no veo mayor problema. No veo crear una competencia, esta o lo otro, que no nos invadan. No lo veo. Yo creo que hay espacio para todos. Aquí en Asturias tampoco veo ningún posible éxito de otras sidras
vascas, gallegas o cántabras, siempre respetando la identidad del producto, ¿eh? Y que quede muy claro lo que es sidra de Asturias, y yo entonces no veo ese problema invasor, no lo veo. El mundo es muy grande y hay espacio para todos. No, yo ahí... Los segareros. Yo hablo de como una idea personal, que yo me parece que se elaborase sidra en otros sitios, sería hasta positivo. O sea, yo creo que crearía un hábito de consumo fuera de Asturias, abriría posibilidades de mercado, incluso seguramente para plantar manzana, para que consuman ellos, para hacer un hábito de negocio en manzana, en beber sidra, en tal y todo, porque yo no le vería ningún problema, y que nosotros perdiésemos la hegemonía de lo que ya es la sidra natural iba a ser muy difícil. Si la perdemos, pues bueno, sería problema nuestro, no porque otros hagan las cosas van a tal. Entonces, yo ahí, mira, los vascos, cuando hables con gente relacionada con la sidra del País Vasco, vienen aquí, páselo bomba cuando vienen aquí a beber sidra, porque ellos ahí no tienen eso. Tú vas a San Sebastián y sirerías en San Sebastián ves pocas. Tú, el protagonista de San Sebastián gastronómico, y el pincho y el chacolí. Y luego hay alguna sirería y tú vas a beber sidra lo que ya al llegar para comer el chuletón y la tortilla de bacalao. Pero hacer una ruta de sidra y todo eso tal, ellos vienen aquí, la temperatura, el escanciado, todo, les encanta. Ellos ahí eso no lo tienen. Sí. No lo tienen, beben la sidra de la nevera y está descorchada allí, está desvanecida. Está unido totalmente la gastronomía y en el lagar, en el propio lagar. La forma de consumir sidra mayoritaria, y en una zona muy reducida, por cierto, ¿eh? Pero es que además eso de la gente de fuera, los vascos que tienen sí tienen un poco cultura sidrera, que tienen tal, vienen aquí disfrutan como nanos. Vienen aquí, cuando vienen, claro, y otra historia, realmente hay una cultura aquí, hacen una ruta, van para aquí, van para allá, ya van a llegar, van para llegar. Y ahí desahóguense por lo que estoy diciendo hasta ahora, que joder, venimos aquí y es que da gusto. Sí. ¿Qué impacto puede tener el pacto Mercosur-Unión Europea que se acaba de firmar, y que después de lo que se había añadido y lo que se había asegurado, a pesar de ello, está empezando a entrar en vigor? No os citan nunca a la sidra como de los sectores más afectados. Tenemos pues a los mieleros, que sí parece que van a estarlo. Citan fava, citan miel, citan carne de ternera, de xata asturiana. ¿Vosotros consideráis que incluso puede ser hasta positivo? ¿Cómo lo veis, Jorge? Mira, yo lo tengo claro que al sector sidra de Asturias no le afecta a Mercosur. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. No nos van a invadir sidras, porque si nos invadiera alguna, a lo mejor sidras más industriales, tipo Brut, nunca podría llevar la palabra sidra Asturias, que es lo que tenemos que defender. Y por el mercado que tenemos de sidra natural, no veo ninguna cosa que nos pueda afectar negativamente. Positivamente, bueno, positivamente lo mencionó antes Gustavo, el futuro, tenemos que encararlo siempre creciendo. Yo soy de los que dice que dentro de unos años, que parece imposible, pero también lo parecía, hay que invertir ese 20-80% y que sea así de Asturias, por la gran repercusión que tiene en el medio rural asturiano, y entonces ese desarrollo tiene que ser acompasado. Tienen que ir desarrollándose la manzana y los elaboradores de sidra, acompasado, pero se puede hacer, Y no hablemos nada de manzana, que es el origen de todo, y en el Consejo Regulador ahora mismo tenemos el ojo avizor puesto en los productores, para animarlos a plantar, y para que tengamos esa materia prima pues cuando lo necesiten los lagares, ahora y dentro de 5 años y de 10. Vale, era otro de los temas que también lo tenía apuntado, y es cierto que lo he saltado yo, ha sido culpa mía, porque pretendía empezar por los productores para acabar con los yagareros y luego hablar del mercado, pero bueno, ha ido la conversación así, con lo cual, perfecto. Repercute, lo habéis dicho, bueno, David, no sé, pero vosotros dos, tanto Gustavo como Jorge, varias ocasiones, la repercusión en positivo para el medio rural, para la gente que vive o que está asentada en los pueblos. Ha habido quejas a lo largo de los últimos años por el bajo precio que se pagaba por la manzana. La DOP ha venido a corregir en parte eso, porque se paga más la manzana de DOP que la manzana, vamos a decir, común. Ahora hay 76 variedades. Prácticamente, bueno, todavía quedan muchas que están fuera, pero ya cada vez menos. Una reflexión al respecto. No sé si se podría pagar más al productor, con lo cual se podría rentabilizar más, y esto es el mercado, amigos. Al final, si ganas más, vas a plantar más, vas a tener más actividad, vas a tener más manzana asturiana.
Yagareru. A ver, el mercado y el que te lo marca totalmente. O sea, es que nosotros ahora estamos en una situación en la que, bueno, en estos últimos años tuvo una subida importante de la manzana. Y si hay poca oferta de manzana, va a ser inevitable que siga subiendo. Es que eso... ¿Cómo vas a decirle a una persona que tiene una demanda por un producto que no puede venderlo al precio que quiere? Eso es imposible. Eso nos pasaba al revés los años el 15, el 17, ¿acuerdas de aquellos años que hubo tantísima manzana? El 19, que teníamos sí, bueno, hubo ahí 3 cosechas seguidas que fueron muy gordas y nosotros tuvimos un problema enorme, porque nosotros teníamos 3 años impares seguidos, 2 fueron brutales, con muchísima manzana, y al año siguiente no tenías nada. O sea, pero es que eran nada. Porque te estábamos hablando de a lo mejor un 5%, ¿eh? Había plantaciones que te llevaban un año tal, y luego la gente te llamaba porque no tenían de colocarla y tú estabas lleno. Y yo, pues es que no puedo, o sea, es que a mí a veces es más barato. Y tal, aunque me lo regales, yo si no tengo dónde meterlo, no es cuestión de tal. Ahora ya eso pasó. Lo que estaba diciendo antes también, la sociedad evoluciona de una manera en la que los prados ahí son pachalés y para tal, y es muy difícil. Nosotros crecimos con huelos que tenían vaques y plantaban fades y tenían maíz y tenían una pumarada y iban a la hierba y todas esas cosas, ¿no? Eso desapareció totalmente, eso era lo que sostenía. La manzana era una cosa más, esa era la base del negocio de la sidra. Empezabas por los paisanos que tenían una cosa más que era la manzana, nosotros vendíamos, la sidra a tiempo de graduación era barata, bébese mucho, se habituó a un consumo que es de esa manera y entonces, claro, que deje de ser popular la sidra sería un problema, porque la cultura sidra se desarrolló siendo popular en el consumo. Entonces, estamos con estas normas del juego, con unas normas que cambiaron totalmente en el origen, que ya es la manzana. A ver cómo casa eso. Eso vamos a verlo cómo va casando en el futuro. Así lo ven los yagareros. Pero la manzana, te lo puede decir Jorge, estos últimos años subió bastante y lo lógica será que suba en los próximos años. Y eso tenemos que ir repercutiéndolo y repercutirlo, ¿no? ¿Cómo lo veis los productores? Porque entiendo que tendrá que haber también, bueno, pues un tira y afloja amistoso o que sea. No, pero... yo creo que tira y afloja no tal. Hablábamos antes de la madurez del sector, y en la madurez también se notan las relaciones de los cosecheros y de los... Ya no os pegáis. No. Los lagares necesitan comprar manzanas, claro, es una cosa y nosotros venderla. Eso está claro. Yo de lo que estábamos hablando es de la rentabilidad de las pumaradas. Y la rentabilidad de las pumaradas, y hay que admitirlo, en los últimos años, desde el 2022 creo, sí va subiendo el precio. Bueno, se puede decir que casi subió 10, 12 céntimos desde el 22, hoy subió algo. Tienen que seguir subiendo, el mercado es lo último que lo dice, pero tenemos que apreciar lo que es la manzana asturiana. La manzana asturiana, hablamos mucho de la sidra, lo genuino, lo peculiar, toda esa cultura, y la manzana es que tiene otra cultura parecida. Es única, son variedades asturianas, no les hay en otro lado, si no las llevan. Es esa variedad nuestra, tenemos una riqueza ahí impresionante. Y es único, por decirlo de alguna manera, y produce mucho menos que las francesas, por eso por hectárea produce menos. Sí, eso es un reto también. Y es verdad que no es solo precio, el productor tiene que profesionalizarse un poco y también producir un poco más. Y esos procesos no son de un día para otro, y no es para pegarse a palos en una campaña. Eso lleva un proceso y tienes que programarlo. Pues la consejería, a veces hay que hablar bien de ella, y sí que está ayudando al manzano en estas últimas campañas. Hay unas ayudas para los productores. Eso es una de las medidas. Bueno, hay que profesionalizarse un poco. El precio tendrá que ir subiendo con el IPC, como se vaya viendo en el mercado, de una forma paulatina, no desajustes. Y yo creo que vamos por el buen camino, ¿eh? Y repito, desde el Consejo Regulador, la verdad, el ojo avizor esta vez, estos 4 años, es a los productores para que los lagares tengan manzana de sidra, toda la que quieran. Es que además tú date cuenta que la manzana repercute en otras 2 cosas que hay una y el paisaje y luego otra y que a través de la manzana de la DOP, que se planta manzana para Asturias y tal, la gente vuelve a hacer sidra en casa mucha, y eso es mantener ahí un poco lo que era la casería asturiana de antes, ¿no? Porque ya lo demás desapareció. Bueno, pues solo una cosa. Sí, para acabar, que tenemos que marchar ya. Venga, sí. 30 en el precio de la manzana de sidra sí que entra a mitad de precio la manzana de importación, ¿eh? Eso está claro. Ahí sí que hay un diferencial de precio terrible entre la asturiana y lo que viene de fuera.
Jorge García, como presidente de la DOP Sidra de Asturias, también en representación de los cosecheros en esa charla que estamos manteniendo. Gustavo Costales, Sidra Frutos, en representación de los yagareros. David Castañón, en representación de sí mismo, compañero del Esfartures, programa de RPA, en representación de los consumidores de Sidra DOP. Un saludín para Loreto García, de la Sidrería Chaflán, en representación de los chigreros, que no pudo estar con nosotros. Muchísimas gracias a los tres, que salga todo muy bien. Muy bien, muchas gracias.